Hola, soy Héctor desde Dojo MX y en este video vamos a explicar o vamos a empezar a explicar qué es la programación funcional. Este es un tema que me ha llamado la atención desde hace varios años y es un tema que está sonando mucho también y me gustaría tratarlo aquí en el canal para que podamos entender claramente cómo funciona la programación funcional y qué ventajas tiene. Este va a ser una serie de videos sobre su uso y sobre la comparación con otros tipos de programación para que veamos en qué casos es buena usarla y en qué casos no es tan buena opción. Entonces, en este video vamos a empezar a explicar qué es y más adelante vamos a dar algunos ejemplos en diferentes lenguajes de programación. La primera cosa que tenemos que entender es que la programación funcional es un paradigma de programación diferente. Recordemos que un paradigma es la forma de entender el mundo. Entonces, a diferencia de la programación imperativa pura de C, por ejemplo, o la programación orientada a objetos de C++, Java, Ruby y otros lenguajes, la programación funcional o los lenguajes que son puros funcionalmente intentan representar el mundo de manera diferente a estos lenguajes que acabamos de mencionar. La programación funcional está basada en el cálculo lambda. El cálculo lambda es un tema que se escucha bastante cuando hablamos de programación funcional porque es un sistema formal para representar los cálculos que está basado en lo que en el mismo cálculo lambda se llaman abstracciones. Nosotros podemos entender estas abstracciones como funciones y lo que intenta demostrar básicamente el cálculo lambda es que todas las matemáticas y todos los cómputos se pueden representar a través de simplemente el concepto de una función matemática. Esta área de las matemáticas o este sistema formal, que es el cálculo lambda, se puede considerar equivalente a la máquina de Turing. La diferencia es, la máquina de Turing es un esquema de computación imperativo, mientras que el cálculo lambda es un esquema de computación declarativo. No necesitamos entender las bases completas del cálculo lambda para entender la programación funcional, pero sí nos vamos a meter con algunos conceptos de este más adelante. Hablemos ahora de las características principales que tiene la programación funcional. Me gustaría mencionar solamente dos de ellas que son las que yo creo que hacen a la programación funcional especial y lo que es, pero más adelante vamos a hablar de otras características que son habilitadas mediante estas dos funciones. La primera de ellas es que el cálculo, o más bien, tanto el cálculo lambda como la programación funcional está basada en funciones puras. Una función pura cumple con tres características. La primera de ellas es que siempre que una función pura es llamada, devolverá el mismo valor independientemente de todas las condiciones que la rodeen. Entonces puedes pensar en una función que se llama double me, por ejemplo, que su función es doblar un valor y siempre que le des un número 4, por ejemplo, te va a devolver un 8. Si le das un 10 te va a devolver un 20, independientemente de lo que rodea esta función. A todos nos ha pasado cuando programamos en lenguajes como Python, por ejemplo, Ruby o Java, que a veces no sabes qué te va a devolver una función porque esa función consulta a otros lados, ¿no? Por ejemplo, consulta una base de datos o hace una petición de red o tiene un valor que usa un valor general o un valor global que no sabes exactamente qué valor va a tomar en ese momento. Entonces, es una función que no se comporta predeciblemente. Las funciones puras son lo contrario, se comportan lo más predeciblemente posible. Esa es la primera característica de una función pura. La segunda es que para lograr esto que dijimos, no consulta nada del exterior, es decir, es una función autocontenida que tiene todo lo necesario para funcionar en sí misma. Y la tercera característica es, así como no le gusta a ella consultar, tampoco hace nada hacia el exterior, es decir, no modifica ningún valor que se encuentre fuera de ella. Todo lo que hace está dentro de esta misma función. Entonces, las funciones puras no las podemos imaginar exactamente como estas cajas negras. No nos importa qué es lo que hacen adentro. Sabemos que no van a modificar nada del exterior y no van a tomar nada del exterior, sino que todo lo que necesitan para hacer sus cálculos los reciben. La siguiente cosa que hace muy especial a la programación funcional
es que los valores son inmutables. Es decir, cada que tengamos un valor como por ejemplo una cadena de texto, un- una lista de valores, un diccionario o cualquier otro valor, este valor nunca se puede modificar una vez que se declaró. Eso no quiere decir que no podamos transformar los datos, pero cuando se puso un valor en la memoria, este valor es inalterable. Esto permite que tus programas tomen ciertas características que vamos a ver más adelante que son bastante interesantes para su mantenimiento sobre todo. Hablemos ahora de otras características que son habilitadas mediante esta, estos dos, estas dos características principales. La primera de estas, de estas características es que se usa mucho la recursión. En los lenguajes funcionales puros no existe el concepto de dar una orden a la computadora como tal. Entonces no existe el concepto de saltar entre instrucciones. Un programa funcional puro se ejecuta de principio a fin sin andar dando saltos entre las instrucciones y por lo tanto no existen en los lenguajes funcionales puros, no existen los ciclos como por ejemplo el while o el for, no tienen ningún uso. Entonces, para hacer operaciones repetitivas, la forma en la que se hacen es mediante la recursión. Esto es la llamada repetidamente de una función a sí misma. Vamos a ver que cuando se tiene la sintaxis correcta y cuando se tiene el problema correcto, la recursión es mucho más fácil de entender y de visualizar que la iteración. La siguiente característica que presentan muchos lenguajes funcionales es lo que se conoce como lazy evaluation o evaluación retardada o diferida como le llaman algunos. Esta característica es que un valor o una expresión no se calcula hasta que de verdad se requiere su valor. Entonces es como cuando traes en una función matemática una x que sustituyes al final. Los programas tratan así muchas veces a sus valores o sus expresiones. No los calculan hasta que de verdad se requiere ese resultado. Esto le da también algunas características muy interesantes a tus programas, porque por ejemplo te permite crear listas infinitas que al no ser calculadas de manera inmediata pueden tener una función bastante interesante en los programas que creas. La siguiente cosa que vamos a ver es las funciones de orden superior. Como dijimos, el bloque de construcción principal de un programa hecho con un lenguaje funcional son las funciones. Y las funciones en estos tipos de programas son tratados como cualquier otro valor. Es decir, tú traes una función y la puedes poner en una variable o la puedes devolver de otra función como resultado o la puedes recibir. Estas funciones que aceptan o devuelven funciones como resultados les pusieron el nombre de funciones de orden superior y son muy comunes en la programación funcional. Y el siguiente punto que vamos a ver es la composición de funciones. Es decir, un programa funcional o un programa hecho con un lenguaje funcional, a final de cuentas es un conjunto de funciones que se relacionan entre ellas para dar un resultado final. Entonces, la composición de funciones es la manera principal de diseñar los programas funcionales. Hablemos ahora de las ventajas que te da usar un lenguaje funcional o crear programas funcionales. La primera de ellas y la más atractiva para la mayoría de las personas que hacen programas en lenguajes funcionales es que facilitan el razonamiento. Si le aplicas al problema correcto, es mucho más entendible un programa escrito funcionalmente y mucho más fácil de mantener, justamente por la misma razón que es más fácil de entender que la programación imperativa. La programación funcional está bastante apegada a la programación declarativa y entonces no tienes que entender cada paso de lo que se hace, sobre todo si las cosas tienen buenos nombres, es muy fácil entender lo que el programa está queriendo hacer. La siguiente cosa es que facilita la transformación de datos. Ya dijimos que la programación funcional sobre todo protege la integridad de los datos al hacerlos inmutables. Esta característica permite
que puedas transformar datos de manera muy sencilla y que no tengas que andar adivinando qué hacen las funciones con tus datos o por qué cierta función no devolvió lo que esperabas cuando usas funciones puras. Otra de las ventajas bastante buenas de la programación funcional es que facilita la concurrencia, es decir, facilita que tu programa sea diseñado de manera que se componga por varios procesos independientes que puedan ser ejecutados en diferente orden y sin ningún problema puedas ejecutarlos paralelamente. Entonces, al facilitar la concurrencia, la programación funcional también habilita el paralelismo. Y esto es gracias a también las propiedades de las funciones. Como dijimos, una función pura, una función bien hecha pura, no depende del contexto en el que se ejecute, de tal manera que puedes ejecutarla en diferentes medios de ejecución, en diferentes procesadores o diferentes máquinas y sobre todo en sistemas distribuidos. Entonces, este video llega hasta aquí. Estas son las principales características y ventajas de la programación funcional. En el siguiente video vamos a hablar o vamos a empezar a poner estas ventajas y características de las que hablamos en código. Vamos a comparar principalmente ejemplos de cómo se harían diferentes cosas en el mismo lenguaje de programación con un estilo o con otro. Y también buscaremos un lenguaje funcional que te podamos mostrar puro para que veas las características en su máxima expresión.